Buenas tardes, soy Rodríguez Hernández Cintia Laura y en la materia de Derecho Fiscal voy a resolver el reto número 5, donde tenemos algunos casos y bueno, voy a empezar con el primer caso a manera de resumen. Voy a explicar el caso número 1. Mónica es una empresaria, adeuda 1.245.831 pesos al fisco. Como se lo hizo saber el SAT, le llegó una notificación por el crédito fiscal a su cargo. Concluye el plazo de 30 días hábiles para que Mónica pudiera realizar el pago de manera voluntaria. Tampoco presenta garantía alguna y la autoridad fiscal emite un mandamiento de ejecución, el cual fue el notificado y entregado a Mónica en su domicilio por parte de un servidor público. Para este primer caso, Mónica está inconforme con diversos actos que se realizaron dentro del procedimiento administrativo, ya que se tomaron bienes como objeto de embargo, sin dar oportunidad a Mónica de señalar los bienes en el orden establecido por el Código Fiscal de la Federación. Para el la primer pregunta de este reto, nos menciona qué recurso administrativo le sugeriríamos a Mónica interponer y argumentar la respuesta. En este caso, mi respuesta es la siguiente. Cuenta con un plazo de 30 días hábiles para pagar o garantizar el adeudo de lo cobrado o de lo contrario, el SAT iniciará acciones para cobrarlo, incluso con el embargo de los bienes. En este caso en particular, Mónica no realizó este pago en el plazo indicado, por lo tanto se realizó un embargo de bienes, se realiza con un documento que se llama mandamiento de ejecución, el cual es emitido por el SAT y en el que se ordena requerir el pago. Con este documento, el personal del SAT acude al domicilio o lugar donde se localicen los bienes y en ese momento te solicitan demuestres haber realizado el pago de tu adeudo. De lo contrario, se continúa con el embargo de los bienes, los cuales pueden quedar bajo el resguardo o ser llevados a los almacenes que para tal propósito dispone el SAT. Una vez hecho lo anterior, el SAT, con el apoyo de peritos valuadores, van a determinar el valor de los bienes embargados para luego convocar a la venta de los bienes en un remate y aplicar el valor obtenido de la venta al importe de tu adeudo fiscal. Si el valor de los bienes alcanza para cubrir el importe de los adeudos fiscales, entonces el adeudo queda totalmente saldado. En caso de no ser así, el SAT emite otro requerimiento de pago para ampliar el embargo por el importe restante y se embargan nuevamente bienes hasta cubrir el total de la deuda fiscal. En este caso, Mónica puede presentar un recurso de revocación contra actos o resoluciones emitidas por la autoridad fiscal y se puede impugnar actos o resoluciones definitivas que genera la autoridad fiscal federal si se considera que no fueron emitidos tomando en cuenta las disposiciones legales. Se deben de tener argumentos y exhibir pruebas que amparen la pretensión. Cuando la autoridad los analice y los valore, emite una resolución, la cual puede consistir en dejar sin efectos el acto, confirmarlo o modificarlo, mandar reponer el procedimiento u ordenar se emita uno nuevo o que lo sustituya o bien desecharlo por ser improcedente. En este caso, se puede también tenerlo por no interpuesto o sobreserlo en su caso. Por regla general, se presenta en los primeros 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación de la resolución o acto que se impugna, en este caso en específico, el embargo. Respecto a las violaciones al procedimiento administrativo de ejecución o inconformidad de encontrar un avalúo, solamente se tienen 10 días siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria de remate, en cualquier tiempo cuando el tercero afirme ser propietario de los bienes o negociaciones o titular de los derechos embargados. Y para el caso de recurso de revocación exclusivo de fondo, se da cuando se impugnan resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de facultades de comprobación indicadas en el artículo 133, inciso B del Código Fiscal de la Federación. El fundamento legal, el Código Fiscal de la Federación, artículo 18, artículo 19, artículo 42, artículo 116, artículo 117, artículos 121, 122, 123, 125, 126, 127 y 128, artículos 130, 131, 132, 133 y 133, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, inciso F, inciso G, artículo 134 y artículo 175. Esta es la resolución, en mi caso particular, propuesta para el caso número 1. Para el caso número 2, suponiendo el mismo caso anterior
de manera hipotética, Mónica interpone un recurso administrativo que la autoridad fiscal resuelve confirmando cada uno de los actos respecto de los cuales Mónica se inconformó. Sin embargo, ella insiste en tener la razón. ¿Qué recurso jurisdiccional le sugieres a Mónica interponer? Y argumentar la respuesta. Mi respuesta en el caso número 2 es que según el artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, es improcedente el recurso cuando se hace valer contra actos administrativos. Primero, que no afecte el interés jurídico del recurrente. Segundo, que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de sentencias. Tercero, que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuarto, que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento, el de aquellos contra los que no se promovió el recurso en el plazo señalado en el efecto. Quinto, que sean conexos a otros que hayan sido impugnados por medio de algún recurso o un medio de defensa de manera diferente. Y en caso de que no se amplíe el recurso administrativo o si la ampliación no se expresa agravio alguno, se puede generar lo previsto por la fracción 2 del artículo 129 del Código Fiscal, si son revocados los actos por la autoridad. Octavo, que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que resuelve el recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y el interesado puede optar por impugnar un acto a través de un recurso de revocación o promover directamente contra dicho acto un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Debe intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro, y en el caso de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, se pueden impugnar actos por una sola vez a través de una misma vía. Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate entre el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que conoce dicho juicio, y los procedimientos de resolución de controversias previstas en los tratados para evitar la doble tributación de los que México es parte son optativos y pueden ser solicitados por el interesado con anterioridad o posterioridad a la resolución de los medios de defensa que prevé el Código. Los procedimientos de resolución de revocación o el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el caso del recurso de revocación, no procede contra actos que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros. En el caso número 3, Adrián Peña López labora como vigilante en una empresa privada, percibe un sueldo quincenal de 3,135 pesos y son depositados en su cuenta de nómina bancaria. Sus recibos de nómina son enviados cada quincena vía correo electrónico y Adrián se da cuenta que su cuota obrera patronal del IMSS asciende a 74 pesos quincenales. Sin embargo, el último recibo de nómina se percata que el monto de la cuota obrera del IMSS asciende a 138, lo cual le parece excesivo, además de no coincidir con la cuota de las quincenas previas. En este caso, Adrián está inconforme. ¿Qué recurso le sugerimos a Adrián interponer? En este caso, puede interponer o solicitar una aclaración administrativa de créditos fiscales de seguridad social ante el IMSS. Con este trámite puede solicitar aclaraciones de las cédulas de liquidación para corregir errores numéricos, mecanográficos, avisos afiliatorios presentados previamente por el patrón del instituto, certificados de incapacidad u otras situaciones, como en caso particular del aumento de la cuota. El trámite es presencial, se realiza en una subdelegación o oficina administrativa del IMSS, que controla el registro patronal del patrón o sujeto obligado, que en este caso es la persona, que es Adrián, y se tiene que hacer en día hábil. Se requiere como documento para realizar dicho trámite un escrito libre con firma autógrafa de quien lo solicita, en el que se requiere la aclaración administrativa sobre los créditos fiscales mencionados, el nombre, la denominación o razón social del patrón, número de registro patronal ante el IMSS, el domicilio patronal, el número de crédito, el periodo, el concepto, el que es el RCB, el importe de los créditos sujetos a aclaración y original y copia del documento que lo avale. En este caso, puede presentar un poder notarial del representante legal otorgado por el patrono sujeto y en el caso particular del mencionado problema que estamos hablando,
En este caso, debido a que él es el sujeto obligado, únicamente tendría que presentar un original y copia del documento base. Una cédula de liquidación con la que le fue notificado al patrón el crédito fiscal, en este caso no lo acredita o no lo presenta, puesto que no hay una notificación de crédito fiscal. Lo que él quiere hacer es una aclaración de pago. Una documentación que apruebe la aclaración, en este caso son sus recibos de nómina, y una identificación oficial vigente en original y copia. Con esto comienza su trámite y se hace la presentación de la solicitud de declaración administrativa. Se realiza los siguientes 5 días hábiles después de la fecha que surte efecto la notificación, y la respuesta se concede en un máximo de 20 días a partir del inicio de la presentación de la solicitud. Si la aclaración se refiere al importe del crédito, de no resolverse en el plazo señalado, se suspende el plazo para efectuar el pago, y las aclaraciones que se tengan que formular, en este caso la aclaración administrativa, se hace directamente en el monto del pago que está surtiendo efecto, es decir, el descuento que se le está aplicando. La presentación de la aclaración interrumpe el plazo para interponer el recurso de inconformidad y no pueden presentarse aclaraciones sobre las cédulas de liquidación de gastos por servicios proporcionado a personas no derechohabientes o por inscripciones improcedentes. Entonces, él tendría que, o la sugerencia en este caso, es presentar una aclaración respecto a los montos erróneos en su talón de pago. Bueno, esta es la parte de los 3 casos que nos pidieron revisar y argumentar. Muchas gracias.